Imagina estar en una barca con los discípulos de Jesús, rodeado de olas gigantes y vientos furiosos, sintiendo que todo está fuera de control. En medio del caos, una voz serena rompe el miedo. ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? En este video exploramos las enseñanzas de Jesús sobre la fe a través de momentos poderosos en los evangelios, donde la desesperación se convierte en esperanza y la debilidad en fortaleza. Jesús nos enseña que la fe, por pequeña que sea, puede hacer cosas extraordinarias. En Mateo 17:20, usa la metáfora del grano de mostaza para mostrar que lo importante no es la cantidad de fe, sino su autenticidad. Una fe genuina permite superar obstáculos y confiar en la intervención divina. Además, nos llama a cultivar nuestra fe a través de la oración, el estudio de la Biblia y una vida de obediencia, recordándonos que Dios actúa a través de quienes confían plenamente en Él. Mateo 21:22 refuerza este mensaje, asegurando que todo lo que pidamos en oración con fe será concedido. Jesús enseña que la oración no es solo pedir, sino creer profundamente que Dios escucha y responde. Sin embargo, sus respuestas pueden ser sí, no o espera, siempre según su perfecta voluntad. La fe en la oración transforma nuestra relación con Dios y nos permite ver su mano obrando en nuestra vida. Otro ejemplo impactante es el del centurión romano en Mateo 8:13, quien, a pesar de no ser judío, demuestra una fe impresionante al confiar en que Jesús solo necesita pronunciar la palabra para sanar a su criado. Su convicción asombra a Jesús, quien declara que no ha visto tanta fe en Israel. Estas historias nos enseñan que la fe no es pasiva, sino una fuerza viva que nos impulsa a confiar, actuar y esperar en Dios. Sin importar el tamaño de nuestra fe, si es sincera y está puesta en Dios, veremos su poder en acción. Que nuestra confianza en Él crezca y transforme nuestras vidas. Imagina estar en una barca con los discípulos de Jesús en medio de una tormenta, sintiendo que todo está fuera de control. En ese caos, Jesús les pregunta, ¿por qué temen? ¿Aún no tienen fe? A través de los evangelios, Jesús nos enseña el poder de la fe, transformando la desesperación en esperanza, la debilidad en fortaleza y la incertidumbre en confianza. Sus parábolas y milagros nos llaman a depender del amor de Dios y a vivir libres de ansiedad. En Mateo 17:20, Jesús explica que una fe genuina, aunque sea tan pequeña como un grano de mostaza, puede mover montañas. No es la cantidad de fe lo que importa, sino su autenticidad y confianza en Dios. La fe no es pasiva, sino una fuerza que permite superar obstáculos y ver la intervención divina en nuestras vidas. Mateo 21:22 refuerza esta enseñanza. Todo lo que pidan en oración, creyendo, lo recibirán. Jesús muestra que la fe en la oración no es solo pedir, sino creer profundamente en la voluntad y el poder de Dios. Aunque su respuesta no siempre sea inmediata o como la esperamos, confiar en su plan es clave. Otro ejemplo poderoso es el del centurión romano en Mateo 8:13. Este hombre, a pesar de no ser judío, demuestra una fe extraordinaria al confiar en la autoridad de Jesús para sanar a su criado con solo una palabra. Jesús se asombra y declara que no ha encontrado una fe igual en Israel, enseñándonos que la verdadera fe trasciende barreras culturales y religiosas. En Mateo 9:22, una mujer que sufría por 12 años cree que con solo tocar el manto de Jesús será sanada. Su fe la impulsa a actuar, y Jesús, reconociéndola, le dice, «Ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado». Más que una sanación física, este milagro le devuelve su dignidad y lugar en la comunidad. Cada una de estas historias nos invita a reflexionar sobre nuestra fe. ¿Confiamos plenamente en Dios y actuamos con la certeza de su poder? Jesús nos llama a tener una fe humilde, sincera y activa, creyendo sin necesidad de pruebas visibles. Cuando depositamos nuestra confianza en Él, su poder transforma nuestra vida, restaurándonos y guiándonos con amor. La mujer cananea, enfrentando barreras culturales y religiosas, persistió en su súplica por la sanidad de su hija. A pesar del aparente rechazo inicial de Jesús, su fe inquebrantable la llevó a recibir la respuesta que buscaba. Este milagro muestra que Dios responde a la fe sincera sin distinción de origen y que la intercesión por otros tiene un impacto poderoso. Asimismo,
La mujer que padecía una hemorragia por 12 años encontró en Jesús su única esperanza. Desafiando las normas sociales, tocó su manto con fe y fue sanada instantáneamente. Jesús no solo la curó físicamente, sino que la restauró completamente, llamándola hija y reconociendo su fe como la clave de su sanación. Esta historia nos enseña que la fe sincera y decidida nos lleva a una transformación integral. En otro momento, Jesús se encontraba en casa de un fariseo, cuando una mujer pecadora irrumpió en la escena para ungir sus pies con perfume y lágrimas. Su acto de amor y humildad reflejó una fe profunda que Jesús reconoció, otorgándole el perdón y la paz. Cada una de estas historias resalta el poder de la fe genuina, que supera obstáculos, nos restaura y nos acerca a Dios. Nos invitan a confiar plenamente en Jesús, persistir en la fe y recordar que su amor y misericordia están disponibles para todos los que creen. La acción de esta mujer fue una expresión profunda de humildad, amor y arrepentimiento, mientras los invitados, incluido Simón, reaccionaban con asombro y crítica, cuestionando por qué Jesús permitiría que alguien con su reputación lo tocara. Jesús vio más allá de las apariencias. Él reconoció la sinceridad de su corazón y su anhelo de redención, aprovechando la ocasión para enseñar una valiosa lección sobre el perdón y la gracia. Al declarar, «Tu fe te ha salvado, ve en paz», Jesús no solo elogió su fe, sino que también confirmó su transformación. Aunque ella no pidió perdón con palabras, su acto de amor y devoción evidenció su fe genuina. Su encuentro con Jesús no solo implicó el perdón de sus pecados, sino una restauración completa que le otorgó paz y reconciliación con Dios. La salvación que Jesús ofrece no se limita al perdón, sino que restaura emocional y socialmente. Durante años, esta mujer había cargado con vergüenza y rechazo, pero su fe la llevó a una experiencia transformadora con Jesús, quien le brindó una nueva vida. La paz que le ofreció trascendía la ausencia de conflictos externos. Era una paz interior, fruto de una relación restaurada con Dios, que da gozo y seguridad en cualquier circunstancia. Esta historia nos desafía a examinar nuestra propia fe y arrepentimiento. ¿Nos acercamos a Jesús con la misma humildad y devoción? ¿Reconocemos nuestra necesidad de su gracia? Jesús nos muestra que su amor y perdón no tienen límites y que la fe genuina va más allá de las apariencias o normas sociales. Asimismo, cuando Jesús calmó la tormenta en el mar de Galilea, dejó una lección sobre la importancia de la fe en medio de las dificultades. Sus discípulos, pese a haber presenciado milagros, fueron dominados por el miedo y la duda. Jesús, con su autoridad, reprendió al viento y al mar, y luego cuestionó a sus discípulos: ¿Dónde está vuestra fe? Este milagro demostró no solo su poder sobre la naturaleza, sino su soberanía absoluta. Este evento nos recuerda que la fe debe permanecer firme incluso en las tormentas de la vida. Jesús no solo calma las circunstancias externas, sino que nos da una paz interna que nos sostiene. Nos invita a confiar en Él plenamente, recordando que su poder y amor son mayores que cualquier adversidad. Finalmente, en la resurrección de Lázaro, Jesús proclamó: «Si crees, verás la gloria de Dios», destacando que la fe es clave para experimentar su poder. Marta, aunque confiaba en Jesús, aún limitaba su comprensión de su poder a lo terrenal. Pero Jesús se reveló como la resurrección y la vida, demostrando que su autoridad trasciende la muerte misma. Cada uno de estos relatos nos invita a fortalecer nuestra fe, confiar en el poder de Jesús y vivir con la certeza de que su amor, perdón y paz transforman nuestras vidas completamente. Este pasaje resalta la importancia de la fe como un requisito para experimentar la gloria de Dios. Jesús le recuerda a Marta que creer es la clave para ver su poder en acción. Aunque su fe era genuina, necesitaba ser fortalecida para comprender el verdadero alcance de la autoridad de Jesús sobre la vida y la muerte. La resurrección de Lázaro no solo consuela a Marta y María, sino que también sirve como testimonio para todos los presentes, afirmando la divinidad de Jesús y su misión como el Mesías. Este milagro anticipa la resurrección final y la vida eterna prometida a quienes creen en Él. Además, muestra que la fe trasciende las circunstancias inmediatas y nos invita a confiar en Dios aun cuando todo parezca perdido. Este pasaje también subraya que la fe auténtica no se basa solo en lo posible,
sino en confiar en lo imposible según los estándares humanos. Es una fe que permite experimentar la gloria de Dios y participar en sus actos sobrenaturales. Además, destaca la importancia de la intercesión. Marta y María no pidieron por sí mismas, sino por su hermano, recordándonos el poder de la oración en favor de otros. En última instancia, este relato no solo narra un milagro, sino que ofrece una lección sobre la omnipotencia de Jesús, la esperanza en la resurrección y la transformación que ocurre cuando se confía en Él. Nos anima a fortalecer nuestra fe y a vivir con la certeza de que Dios puede convertir cualquier situación desesperada en una manifestación de su amor y poder. Por otro lado, en Juan 20:29, Jesús responde a la incredulidad de Tomás con una enseñanza clave sobre la naturaleza de la fe. Aunque Tomás necesitó pruebas físicas para creer en la resurrección, Jesús lo guía a una fe más profunda y, al mismo tiempo, proclama una bendición para quienes creen sin haber visto. Esta declaración valida el testimonio de los apóstoles y establece la base para la fe de las generaciones futuras. La fe, según Jesús, no depende de la vista, sino de la confianza en su palabra y en el testimonio de quienes lo han experimentado. Esta bienaventuranza resalta que la fe verdadera no necesita evidencia tangible, sino que se apoya en la obra del Espíritu Santo y en la certeza de la resurrección. Jesús nos invita a confiar en Él aún sin verlo, asegurándonos que esta confianza nos lleva a experimentar su gloria y bendición. Este pasaje resalta la importancia de una fe madura, una que no dependa de señales o milagros constantes, sino que confíe en la palabra y promesas de Dios. Jesús nos invita a una relación basada en el amor y la confianza, una fe viva y activa, incluso en ausencia de evidencia visible. En la vida diaria, este desafío nos llama a confiar en el carácter de Dios, aun cuando no entendamos completamente lo que está haciendo. La bienaventuranza de creer sin ver subraya el valor del testimonio cristiano. Los apóstoles, testigos oculares de la resurrección, proclamaron esta verdad con valentía. Y hoy nosotros somos llamados a hacer lo mismo, compartiendo nuestra fe y confiando en que Dios tocará los corazones de quienes aún no han visto, pero pueden creer. En Mateo 14:31, Jesús camina sobre el agua en medio de una tormenta y llama a Pedro a hacer lo mismo. Pedro, al principio, camina con fe, pero al distraerse con el viento y las olas, duda y comienza a hundirse. Jesús lo salva y le dice: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Esto nos enseña que la fe requiere mantener la mirada en Jesús, sin dejarnos dominar por las circunstancias adversas. La duda no invalida la fe, pero la fe verdadera nos lleva a clamar a Jesús en los momentos de incertidumbre. Este pasaje también enfatiza la importancia de la comunidad de fe. Los demás discípulos, testigos del milagro, también fortalecieron su confianza en Jesús. De la misma manera, hoy somos llamados a apoyarnos mutuamente en nuestra fe, recordándonos el poder salvador de Jesús. En Marcos 4:40, tras calmar una tormenta, Jesús pregunta a sus discípulos: ¿por qué están tan asustados? ¿Aún no tienen fe? Este evento destaca la relación entre el temor y la fe. A pesar de haber visto los milagros de Jesús, los discípulos aún no comprendían plenamente su poder y soberanía. Jesús demuestra su dominio sobre la naturaleza, revelando su divinidad y llamando a una fe que trascienda el miedo. Estos relatos nos desafían a desarrollar una fe profunda y constante, una que no vacile ante los desafíos, sino que confíe plenamente en el poder y el amor de Jesús. Nos recuerdan que, aunque nuestras dudas sean grandes, la disposición de Jesús para salvarnos es aún mayor. Jesús nos enseña la importancia de una fe madura, que no depende de señales o milagros, sino de la confianza en su palabra y promesas. Nos invita a desarrollar una relación basada en el amor y la seguridad en Dios, creyendo sin necesidad de pruebas tangibles. La historia de Tomás en Juan 20:29 nos recuerda que la verdadera bendición está en creer sin ver, confiando en el testimonio de los apóstoles y compartiendo nuestra fe con los demás. En Mateo 14:31, la experiencia de Pedro caminando sobre el agua ilustra cómo la duda puede debilitarnos cuando quitamos la mirada de Jesús. Aunque comenzó con fe, el miedo lo hizo hundirse. Jesús, al salvarlo, nos muestra que su ayuda siempre está disponible, aun cuando nuestra fe es frágil.
Este relato nos desafía a confiar en Dios incluso en las tormentas de la vida, recordándonos que el miedo nos paraliza, pero la fe nos fortalece. En Marcos 4:40, cuando Jesús calma la tormenta, reprende a sus discípulos por su temor y falta de fe. Este episodio nos enseña que Dios está presente en nuestras crisis y que debemos confiar en su soberanía. Aunque las dificultades nos atemoricen, la fe nos permite afrontar cualquier situación con la certeza de que Jesús tiene el control. Lucas 12:28 refuerza esta idea al mostrarnos cómo Dios cuida incluso de la hierba del campo, asegurándonos que su provisión para nosotros será aún mayor. Jesús nos llama a confiar plenamente en su amor y provisión, dejando de lado la ansiedad y preocupaciones. La fe nos invita a vivir con paz y seguridad, sabiendo que Dios está al tanto de nuestras necesidades. A través de estas enseñanzas, Jesús nos anima a desarrollar una fe genuina y activa. Creer sin ver, confiar en su presencia en las dificultades y depender de su provisión nos acerca más a Él. La fe, aunque pequeña, tiene un gran poder cuando se pone en manos de Dios. Si este mensaje ha fortalecido tu fe, compártelo y sigue profundizando en su palabra. Que Dios te bendiga en este camino espiritual.